Un día estaban en la cima del cine, al otro nadie volvió a verlos. Rumores de deudas, traiciones y nombres que no se podían pronunciar. No fue accidente ni enfermedad, fue una fuga planeada al detalle, porque sabían que si no fingían su muerte, no saldrían vivos de ahí. Nadie cuerdo se mete con quienes mueven las sombras. Detrás quedaron contratos rotos, vidas falsas y fantasmas que jamás tuvieron descanso. La verdad nunca se publicó completa. Comencemos. A Julio Alemán no lo perdieron las películas. Lo perdieron las reuniones a puerta cerrada. Ahí no se hablaba de cine, se hablaba de poder, favores, de nombres que no aparecían en los créditos. Una noche entendió que estaba más adentro de lo que creía. No volvió a contestar llamadas, no volvió a pisar foros. Durante semanas se habló de su muerte, pero nunca hubo entierro, ni cuerpo. Solo un acta sin preguntas. Lo que nadie dijo es que esa desaparición estaba calculada. Había recibido advertencias que no se publican en los periódicos. Personas muy concretas le hicieron saber que su silencio era más valioso que su carrera. Y cuando el miedo es real, la única opción es crear tu propio funeral antes de que alguien lo haga por ti. Él lo entendió tarde, pero no tanto como para no actuar. Cuando regresó, parecía otro. No era el mismo hombre que había jurado amor al escenario. Su rostro seguía ahí, pero su mirada ya no. En confianza, alguien dijo que Julio se había borrado a sí mismo para romper un pacto del que no podía salir vivo. Nadie insistió demasiado. En esos círculos, preguntar está peor visto que mentir. En su caso, no fue por miedo. Fue por sobrevivencia, y a veces, volver es más peligroso que haberse ido para siempre. ¿Tú habrías tenido el valor de desaparecer antes que dejar que otros decidieran tu final? René Cardona Sr. tenía fama de saber demasiado. Sus películas escondían guiños que solo entendían quienes estaban metidos hasta el cuello. No era raro verlo en fiestas donde la cámara grababa, pero lo importante pasaba cuando se apagaban las luces. Un día desapareció. Se dijo que murió en circunstancias normales, pero ni sus amigos cercanos fueron al velorio. Nadie preguntó por qué un director tan famoso se fue tan en silencio. Algunos sabían que había tocado temas prohibidos en sus últimos proyectos, historias que mezclaban símbolos, sectas y nombres de peso. Demasiado arriesgado para seguir respirando tranquilo. Por eso su muerte fue tan conveniente, para él y para quienes querían que se callara de una vez. Años después, alguien juró verlo en Cuba, después en España, siempre de lejos, siempre mirando de reojo. Sus cintas inacabadas hablaban de sociedades secretas, símbolos ocultos, pactos invisibles. Demasiado obvio para un hombre que nunca dejaba nada al azar. Algunos dicen que la muerte fue su último rodaje, su última escena falsa para escapar de algo mucho más grande que Hollywood. Cuando entiendes lo que ves detrás de la cámara, entiendes por qué Cardona eligió morir antes de contar lo que sabía. Hay verdades que no caben en una película ni en un ataúd. Víctor Parra jugaba con fuego, se metía en lugares que no le correspondían y hablaba con gente que no era del medio artístico. El cine me dio fama, pero otros me ofrecieron poder. Soltó una noche entre tragos. Días después, su nombre apareció en obituarios rápidos, sin detalles, sin cuerpo, sin funeral. El tipo de muertes que no dejan herederos, pero sí muchas dudas. Nadie sabe si lo mataron, si huyó o si alguien lo ayudó a esfumarse. Lo cierto es que su última cinta nunca vio la luz, como si alguien hubiera querido borrar su rostro de la memoria colectiva. Las copias desaparecieron, los contratos se rompieron y la historia oficial se cerró sin más preguntas. Al tiempo, un periodista lo ubicó en Argentina, bajo otro nombre, con papeles falsos y nueva familia. Nadie pudo probarlo. Su última película fue retirada antes del estreno, como si alguien no quisiera que su imagen siguiera apareciendo. Cuentan que fue presionado por quienes lo habían reclutado para algo que jamás pensó que fuera tan real. Fingir tu muerte no es cobardía. Es estrategia cuando sabes que la próxima vez no te dejarán fingir nada. Víctor Parra entendió que hay lugares donde no puedes actuar dos veces. Fernando Soto Mantequilla tenía fama de bromista, pero no todas sus sonrisas eran parte del libreto. Detrás del escenario se movía entre dos mundos, el del humor frente a la cámara y el de las promesas rotas cuando las cortinas caían. Un día, sin previo aviso, desapareció por meses. Se habló de problemas de salud, pero otros aseguraban que había recibido amenazas más graves que cualquier diagnóstico. Había sido invitado, dicen, a reuniones donde la risa se pagaba caro,
y los favores nunca eran gratis. Alguien le hizo entender que una vida pública puede acabar mal cuando se mezclan secretos y poder. Él eligió desaparecer antes de ser silenciado. Fingió estar acabado, enfermo, casi muerto. Algunos medios lo dieron por muerto sin confirmarlo. Cuando regresó, su carrera nunca volvió a ser la misma. Lo que antes era chispa, se volvió mirada desconfiada. No hablaba de lo que había visto, ni de los nombres que escuchó. Solo repetía que había cosas más peligrosas que un mal guión. Mantequilla aprendió por las malas que en ciertos lugares, hasta fingir estar muerto es un acto de defensa personal. A veces no se trata de actuar mejor, sino de actuar menos. Y él entendió que, para seguir vivo, debía dejar que el público creyera lo contrario. Ignacio López Tarso siempre fue visto como un hombre serio, profesional, respetado, pero también era alguien al que le gustaba escuchar lo que no debía. Se le vinculó a figuras del poder, no como actor, sino como mediador, como testigo silencioso. Hubo quienes aseguraron que estuvo demasiado cerca de personas que manejaban secretos, símbolos y juramentos fuera del cine. Cuando se retiró repentinamente de ciertos círculos, surgieron rumores, enfermedades, cansancio, problemas familiares, pero en el fondo, muchos sabían que había cruzado un límite. Su nombre apareció en listas que no eran de actores, sino de iniciados, de aquellos que vieron lo que no debían. Fingir estar fuera del juego fue su única salida. Volvió años después, con proyectos más tranquilos, personajes menos comprometidos, pero había algo distinto. Ya no buscaba protagonismo, buscaba invisibilidad. Su mirada lo decía todo. Sus amigos más cercanos sabían que no se trataba de cansancio, sino de una advertencia que seguía vigente. Hay puertas que se abren fácil, pero salir de ahí requiere enterrar al hombre que alguna vez fuiste. López Tarso lo hizo sin aplausos, sin escena final, solo con la certeza de que había sobrevivido. Magda Guzmán no necesitaba de papeles protagónicos para hacerse notar. Era conocida por su carácter fuerte, por decir las cosas sin rodeos, dentro y fuera del set, pero también por codearse con personajes que no siempre eran del medio artístico. En su mejor momento, desapareció del ojo público de forma abrupta. Se habló de retiro, de problemas personales. Otros dijeron que fue algo más oscuro. Había sido vinculada a círculos cerrados, donde las mujeres no eran vistas como actrices, sino como piezas de un tablero mucho más grande. Un día decidió cortar todo lazo, pero entendió que no podía hacerlo viva. Fingió enfermedades, aisló a sus conocidos, desapareció de eventos públicos. Durante años se habló de su supuesta muerte en pasillos donde el chisme es moneda corriente. Cuando regresó, ya no era la misma. Actuaba poco, hablaba menos, y se cuidaba de no mirar a ciertas personas a los ojos. Su carrera se fue apagando no por falta de talento, sino porque había aprendido que la exposición podía costar caro. Había sobrevivido. Eso, en ese mundo, ya era suficiente. Fingir tu muerte es fácil cuando sabes que la alternativa es perder algo peor que la vida. Magda Guzmán entendió que a veces, para seguir caminando, primero hay que dejar que te den por muerta. Aurora Walker no era protagonista de escándalos, pero sí de rumores que corrían más rápido que sus películas. Se decía que conocía a personas que no salían en los créditos, pero sí firmaban destinos. De repente, su nombre dejó de aparecer en carteleras, en revistas, en entrevistas. Alguien filtró que había muerto en circunstancias confusas. Hubo un funeral cerrado, pocos asistentes y muchas preguntas que quedaron flotando. Lo extraño es que nunca se mostró un cuerpo, nunca se vio la lápida. Un periodista aseguró que meses después la vio en Guadalajara, con otro nombre, otra vida, otro círculo. Nadie quiso confirmarlo. Algunos sabían que había sido presionada para callar lo que había escuchado en reuniones que no eran precisamente sobre teatro o cine. Ella entendió que no se negocia con quienes tienen siglos de ventaja en estos juegos. Cuando intentaron volver a buscarla, ya era tarde. Aurora había aprendido que desaparecer no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Fingir su muerte fue la única salida para romper los lazos que la mantenían prisionera de algo que nunca quiso entender del todo. ¿Qué es más fuerte, el miedo a morir o el miedo a seguir viva? Aurora Walker eligió no averiguarlo. Consuelo Frank era reconocida por su porte, su voz y su carácter. Pero detrás de los papeles de señora elegante se escondía una mujer que había cruzado caminos con personas muy lejos del cine. En su círculo más cerrado se sabía que había sido llamada a participar en reuniones donde no se hablaba de arte, sino de lealtad, símbolos y pactos. Cuando su retiro se anunció,
no fue por cansancio ni por edad. Desapareció de golpe. Un comunicado breve habló de su muerte. Nadie vio el cuerpo. Nadie asistió a un entierro. Un amigo del medio juró que se la encontró en España, con otro nombre, más joven de lo que recordaba, como si el tiempo no la hubiera tocado. Su familia nunca desmintió ni confirmó nada. Era más seguro dejarlo así. Años después, alguien intentó reabrir su caso en medios de espectáculos, pero la información desapareció de archivos y periódicos. Sus últimas películas fueron retiradas. Sus contratos cerrados sin razón oficial. Quedó en el olvido, como si nunca hubiera existido. Como si alguien hubiera decidido que ese era el mejor destino para ella. Hay retiros que se hacen públicos y otros que se pactan en silencio. Consuelo Frank eligió vivir, pero no como la mujer que todos creían conocer. Eva Calvo tenía fama de elegante, de reservada y de no meterse en líos. Pero fue precisamente su silencio lo que la llevó a escuchar lo que no debía. A puertas cerradas, en fiestas donde se juraba discreción, escuchó nombres, fechas y planes que no tenían nada que ver con el cine. Cuando quiso salirse, ya era tarde. Su última aparición pública fue fría, distante, como si supiera que no habría otra. Después, desapareció. Nadie volvió a verla en estrenos ni en revistas. Se filtró que había muerto en el extranjero, pero nunca hubo pruebas, ni velorio, ni notas oficiales. Un fotógrafo aseguró haberla visto en Argentina, con otro rostro, otro nombre, pero la misma mirada que pedía no ser reconocida. Nadie insistió demasiado. Sabían que había jugado con fuego y había logrado escapar. Sus películas dejaron de circular por años, sus créditos fueron omitidos en nuevos lanzamientos. Fue como si alguien hubiera decidido borrar cada rastro, para protegerla o para callarla para siempre. A veces, desaparecer es la última escena que uno puede dirigir en su propia vida. Cuando entiendes que el silencio no es suficiente, fingir tu muerte se vuelve tu única garantía. Eva Calvo lo supo a tiempo. ¿Alguna vez pensaste que fingir tu muerte podría ser la única forma de escapar de ciertas personas? No todos los actores mueren sobre un escenario. Algunos lo hacen 2 veces, una para el público y otra para aquellos que les pusieron precio a su silencio. Estas historias no aparecen en los homenajes ni en las revistas, pero siguen vivas en los pasillos donde se cruzan poder y miedo. Fingir su muerte no fue una locura, fue la única opción para escapar de redes que nunca sueltan a nadie. El cine de oro mexicano dejó mucho más que películas. Dejó leyendas, nombres prohibidos y ausencias que nadie pudo explicar con lógica. Los actores que fingieron su muerte lo hicieron porque entendieron que no todos los enemigos se enfrentan con aplausos. A veces, el único aplauso que vale es el de seguir respirando, lejos de la vista. Si quieres más historias que nunca contarán los libros de historia, suscríbete. Aquí las verdades incómodas no se censuran, se cuentan como son.